para que tengan en cuenta que el tema del parcial va a ser condición física y sistema muscular, ¿de acuerdo? Sí, señora. Listo, chicos. Entonces, por favor, para los que vayan a hacer la relatoría, cualquier cosa les voy a enviar los dos textos para que pues puedan como complementar la información. Recordemos que el semestre pasado empezamos a ver este trabajo de, digamos, como de la estructura del músculo. Recuerden que estábamos viendo ya la parte de fisiología en relación a que efectivamente la estructura es una cosa y vamos a empezar a adelantarnos un poquito más en el tema del funcionamiento. Entonces, el tejido muscular, precisamente como lo habíamos visto y como lo hemos ido trabajando desde la práctica, hablamos desde estas fibras que nos permiten hacer la parte de contracción y relajación para todo lo que tiene que ver con la locomoción. Ya este término de la locomoción lo empezaremos a trabajar un poco más profundo en tercer semestre, pero por ahora vamos a retomar precisamente como lo de la estructura que habíamos empezado a ver, lo que les decía, perdón la redundancia, el semestre pasado otra vez. Entonces, recuerden que cuando nosotros hablamos del sistema muscular, precisamente estamos hablando de todo el recubrimiento. Habíamos dicho que tenía unas funciones específicas, precisamente como darle fuerza al cuerpo. En este caso, pues también recuerden que nosotros empezamos a hablar de esta estructura biomecánica que hace relación específicamente apoyándose en el sistema óseo para desarrollar, ¿listo? Entonces, en este texto que ustedes van a ver, empezamos a hablar también de los tipos de estructura, que ya lo habíamos visto que era el liso, el cardíaco y el estriado. Habíamos empezado a hablar que efectivamente todo el tipo estriado es el que más se usa para la danza. ¿No me escuchan? Hola. Gaby, Debe toca ser, que... Gabriela. Sí, debe ser tu internet. ¿Vale, Gaby? Por favor, como que si quieres puedes como salir y entrar o no sé qué podamos hacer para que no me puedas escuchar. Entonces, chicos, listo, creo que igual eso ya en esta parte voy a colocar, es que yo tenía unas imágenes, pero quiero que trabajemos sobre los textos para que sepan que tienen la información ahí, no se me preocupen, porque a veces cuando ven las diapositivas, pues sé que piensan que es más trabajo, pero no. El licio, recuerden que estamos hablando que precisamente es un tipo de músculo involuntario y que efectivamente es como esta capa que recubre nuestros órganos y que de alguna u otra manera pues no está, digamos, bajo nuestro comando o nuestro control. La parte cardíaca, que son nuestras fibras del corazón y obviamente todo nuestro sistema que impulsa a nuestro músculo rector, que es el corazón, en este caso, precisamente estas fibras también son involuntarias. Por eso hablamos que el estriado específicamente, pues tiene que ver más con el relación al movimiento, que es lo que nosotros necesitamos trabajar, precisamente porque esta estructura, como la vamos a ver más adelante, es la que nos permite realizar a través de todo este proceso digamos, como orgánico, realizarlo de manera voluntaria a través del sistema nervioso. Recuerden que igual vamos a ver esta relación, pero en general son los estímulos nerviosos los que nos permiten a nosotros como generar esta orden para poder realizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, frente a la estructura del músculo estriado o el esqueleto, les voy a mostrar, esperen, quiero compartir mejor como pantalla para que puedan ver todo lo que tengo acá. Y ustedes me dicen, por favor, si lo pueden ver claramente. Entonces, asimilación. Listo, chicos. Acá en esta parte, ¿cierto? Nosotros tenemos esta presentación. ¿La alcanzan a ver? Sí. Uy, qué bien. Sí, señor. Entonces, en relación a esta parte, chicos, lo que yo quiero hacer entender es que efectivamente, lo voy a colocar acá, nosotros ya habíamos visto, digamos, como con más intensidad lo que tenía que ver con el sistema óseo. Entonces, acá ustedes ven la parte ósea y hablábamos que la parte del tendón, que es la relación hueso-músculo, está en esta parte, ¿sí? ¿La ven acá el tendón? ¿Sí? Y pues efectivamente recuerden las partes del hueso con el recubrimiento que es el periósteo, la parte muscular que empieza a salir de esta relación
tendinosa empieza precisamente por toda una capa externa que es el epimicio, ¿sí? Que lo van a ver en esta parte de acá, que es como esta parte que resta recubrimiento, un sinnúmero de fibras que se van a ir abriendo por capas, ¿listo? Entonces, en este caso, cuando nos vamos abriendo capa por capa, como lo muestra precisamente en este modelito que estamos sacando acá, la primera que están viendo acá, precisamente que son las fibras musculares, ¿cierto? Estamos revisando y acá se van abriendo como en pequeñas partículas, que eso se puede observar un poco mejor en el texto, que es este, ¿sí? Entonces en el texto vemos que sale el músculo, las fibras, esperen, borro mis mamarrachos, perdón. Acá en esta parte vemos el músculo, que efectivamente es una composición de fibras musculares y de miofibrillas, ¿listo? Y luego finalmente los filamentos de contracción. Esta que tiene el libro es más claro para nosotros, es menos, digamos, como denso en relación a lo que tiene que ver con la medicina, y pues esta relación que está en el texto es la que yo quiero que se aprenda. Tenemos músculo general, las fibras musculares, las miofibrillas y los filamentos de contracción. ¿De acuerdo? Entonces, en esta imagen que les había mostrado ahorita, pues efectivamente tenemos acá, como se dan cuenta, pues tenemos los puntos mínimos que son, digamos, como estas, estas partículas llamadas capilares, que recuerden que todo esto nace de una célula, ¿no? Entonces, es como nosotros vamos viendo cómo la célula se convierte en tejido, recuerden, y finalmente se construye en un órgano, que los diferentes órganos vienen a construir lo que nosotros llamamos el sistema muscular. Eso igual ya lo habíamos visto. Pero efectivamente me gusta que puedan ver como esta deconstrucción de cómo nosotros empezamos a ver hasta lo que nosotros ya podríamos llamar la microfibrilla, son cuando ocurren también esos dolorcitos pequeñitos, son ocasionados por esas rupturas microscópicas, ¿de acuerdo? Entonces, ya con relación al tema de, acá tenemos precisamente todo músculo en relación a nuestro cuerpo, tiene una parte del origen, ¿cierto? Y una parte de la inserción. ¿Qué significa el origen y la inserción? Entonces, precisamente este origen, como nos dimos cuenta, tiene una salida desde la parte ósea y efectivamente, digamos que para hacer una relación un poco más específica, el origen va relacionado sobre todo con la parte, ¿cómo lo digo? Con la parte proximal a la parte del miembro, es decir, digamos, para iniciar los músculos que tenemos en esta parte del brazo, empiezan efectivamente, ¿aló? ¿Hola, me escuchan? Me veo como Profe. Sí, Sí, sí. profe. congelada, listo. Entonces, precisamente cuando nosotros hablamos de la parte del origen, les voy a mostrar acá este texto que nos va a ayudar mucho en estos conceptos. Acá, ay, perdón. En esta parte del sistema muscular, precisamente tenemos bueno, acá tenemos las indicaciones de que es un músculo liso, un cardíaco y un estriado, que alcanzamos a verlo en este texto. Acá están como las imágenes un poco más específicas en relación a los músculos, por ejemplo, el del corazón, como lo ven ahí, la parte de las vísceras, el intestino, el hígado, y la parte ya muscular, que es la que le atañe a nosotros en relación a la biomecánica. Entonces, este texto me gusta mucho porque efectivamente nos va mostrando como toda la estructuración. Ya ahorita es el que les voy a enviar. Recuerden que efectivamente esta imagen que todos tenemos es como la parte superficial, ¿sí? Entonces recuerden que nosotros tenemos como una manera de dirigirnos al cuerpo y específicamente también hablamos de la parte superficial y profunda. En este caso, esta es la vista anterior y posterior a nivel superficial, ¿de acuerdo? Entonces, acá en este sentido, mira, acá lo partes de un músculo estriado esquelético es precisamente lo que estábamos viendo, que es como esta parte interna de lo que llamamos el endomicio, el fascículo y el permicio, que es como la parte que les estaba mostrando acá. ¿Listo? Entonces acá lo pueden ver. Lo voy a volver a subrayar para que no sean palabras locas. Epimicio, ¿cierto? El endomicio, ¿sí lo alcanzan a ver?
que son precisamente este componente donde se empieza como a hacer esa estructuración uno a uno hasta llegar a la microfibrilla, perdón. Listo. Perdón, borro todo esto para que no se vayan a confundir. Listo. Entonces, vamos a este texto de nuevo. Entonces, vientre muscular o cuerpo, ¿sí? Esa es la parte que nosotros estamos viendo en esta imagen que les mostré en la anterior. Y ahorita este texto vuelve y nos la coloca, sino que algunas imágenes pues tienen como unos conceptos diferentes. Pero para mí es importante realmente, digamos, en su composición, que ustedes lo sepan y lo vean como lo vimos en el texto de anatomía para la danza, ¿sí? Que es perdón, me toca correr acá, estoy listo, que es precisamente esta división de músculo, fibras musculares, miofibrillas y filamentos de contracción. Entonces, estábamos hablando precisamente del origen de la inserción. Entonces, les decía que el origen es proximal a la parte donde se inicia precisamente el músculo y la inserción viene a ser trabajo con el siguiente segmento corporal. Ahorita lo vamos a ver un poco más específico desde como un glosario. En esta parte, el nervio juega un papel importante por lo que les decía con respecto a los estímulos nerviosos. Y la bolsa sinovial específicamente tiene que ver con el trabajo de las articulaciones, como lo vimos el semestre pasado. Recuerden que las articulaciones tenemos 6 tipos diferentes y se dividen en estructura en 3 partes, que son las que son inmóviles, semimóviles y móviles. Recuérdenlo, y las móviles se dividen en 6, que son los 6 tipos, que son en las uniaxiales, las biaxiales y las multiaxiales. Y acuérdense que las móviles son las que tienen esta posibilidad de tener esa bolsa sinovial. En este caso, acá estamos hablando precisamente del codo. ¿Listo? Entonces ahí para que lo revisemos, el que nos permite hacer movimiento de flexión y extensión. Entonces, en esta parte, chicos, lo que yo quiero, digamos, como que resaltemos es precisamente esta integración óseo-muscular. Pero como nosotros tenemos más información sobre la parte del sistema óseo, vamos a profundizar en la parte muscular, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a la clasificación de los músculos, esta clasificación me gusta más como se ve acá, que es esta. Entonces, clasificación de los músculos esqueléticos. En este sentido, hablamos precisamente de estos tipos que son largos, planos, en abanico, orbiculares y esfínteres. ¿Listo? Esta es como la clasificación más general. Si ustedes de pronto van a buscar algo más profundo, en medicina pueden encontrar hasta 15 divisiones más o menos, pero esta es la que efectivamente, digamos que para no hablar desde estos términos tan, digamos, médicos, anatómicos y irnos al detalle, este es como los generales. ¿Por qué? Porque, digamos, en este caso, a nosotros, por ejemplo, por ejemplo, el tema de los esfínteres, que en este caso es como la parte donde precisamente nuestro cuerpo expulsa todo aquello que no funciona, que lo habíamos hablado dentro de los sistemas, y efectivamente los otros juegan un papel importante dentro de lo que tiene que ver con nosotros, que son las artes escénicas. ¿Por qué? Digamos, en el caso de los largos, acá dice en forma de uso con la media más prominente, ¿cierto? Y dice extremos con o varios tendones. Entonces, en este caso, el origen y la inserción también dependen de estructura, de acuerdo como por ejemplo, acá cuando dice varios tendones, es porque acuérdense que los brazos tienen los bíceps, los tríceps, entonces en este caso hablamos de un origen de diferentes puntos. Ya lo vamos a ver. Entonces, acá concentrémonos en la clasificación de los músculos. Largos, orbiculares, en abanico, esfínteres y planos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso de los largos, el ejemplo más claro es el de los brazos, ¿sí? Entonces, acá ustedes lo ven, ¿cierto? Acá lo ven señalado. En el caso de los orbiculares, es alrededor de nuestros ojos y alrededor de nuestra boca, ¿cierto? Y efectivamente para nosotros son muy importantes por el tema del gesto, ¿cierto? Entonces,
si por ejemplo yo hiciera una pregunta que tuviera que ver cuáles son los músculos que, digamos, determinan el tema del gesto, en este caso no solo son los orbiculares, ¿no? Obviamente nosotros tenemos varios músculos que nos ayudan a hacer el trabajo del gesto, pero en la clasificación muscular, efectivamente, estos son diferentes a los demás, porque efectivamente tienen toda una forma circular que nos permiten hacer todo un trabajo de gesticulación en relación a lo que les decía de la parte escénica, de la parte mmm, de la relación del gesto, todo este trabajo que nosotros realizamos. Sin embargo, ya más adelante vamos a ver todos los músculos faciales para que también obviamente reconozcamos como su composición y sus nombres. Pero en clasificación de músculos tenemos esto. Acá tenemos el de abanico, ¿cierto? Que efectivamente acá el ejemplo más claro que nos hace es el de la parte del abanico, ¿sí? Es acá el abanico, el pectoral, ¿de acuerdo? El que está ubicado en el pecho. Recuerden que, por ejemplo, hay diferencias entre la parte masculina y la parte femenina, porque en este caso nosotros tenemos los senos y acá nosotros tenemos un tejido también graso que pues, tenemos también toda la parte cuando somos mamás de las glándulas mamarias y demás. Entonces, esto es diferente en relación a la parte masculina. La parte de los músculos planos, sobre todo como por ejemplo en el abdomen, que luego vamos a ver como las capas que lo componen, es una de las otras formas. Y lo que les decía de los esfínteres, también acá hay otra forma que se parece mucho a esta, pero efectivamente, pues en este caso, la parte del organismo hace parte de toda de un sistema funcional, que en este caso es el sistema excretor. Pero bueno, ya lo vamos a ir a ver también, porque ahí es cuando se empiezan a articular unos u otros sistemas o unos u otros aparatos. ¿Listo? Entonces, la clasificación de músculos está clara, es decir, largos, orbiculares, en abanico, esfínteres y planos. Chicos. Sí, señora. Sí, profe. Listo. Igual cuando vayamos a ver, digamos, cuando empecemos a estudiar específicamente así esta formita, acá es donde los vamos a ver. Es decir, nosotros acá tenemos lo que les decía, tenemos la parte frontal, ¿cierto? El occipital que ya realizando un poquito acá esta clasificación, vamos a empezar a ver la forma. Entonces acá, miren los planos y vamos, cuando veamos las capas, y digamos acá el dorsal ancho, la parte de los oblicuos, vamos a empezar a revisar qué tipo, a analizar qué forma tiene. Pero pues obviamente de manera general, porque pues digamos que necesitamos sobre todo ir hacia la parte práctica en relación a cómo nosotros podemos utilizarlos para la danza, cómo podemos fortalecerlos, qué funcionalidad tienen. ¿De acuerdo? Acá viene el tema que les estaba hablando del origen y la inserción, ¿cierto? Entonces, precisamente ese origen es muy importante, es de vital importancia porque nosotros tenemos unas cadenas musculares que efectivamente van teniendo una consecuencia en relación a la generación de un movimiento. Entonces, efectivamente, acá nos está hablando, pues efectivamente como de ese movimiento, o sea, cómo se produce el movimiento desde el inicio hasta el final y por eso vamos a ver acá una nomenclatura muscular para ver cuál es la función de cada uno de estos músculos, ¿de acuerdo? Entonces, miren, acá tenemos unos conceptos muy importantes. Dice, el punto donde un músculo se une con el hueso fijo se llama origen, que era lo que estábamos hablando. ¿Esto qué sería? De acuerdo a esto, a este concepto, lo acabamos de ver. No, bueno, de acuerdo a esto estaríamos hablando del tendón. ¿Se acuerdan que era ese punto donde se hace como este cambio entre el hueso? Lo vemos ahorita en esta imagen, chicos, para que no se me pierdan, porfa. ¿Sí? Acá en esta partecita. ¿Sí? Acá, miren. ¿Se acuerdan? Sí, profe, sí, señora. Listo. Porfa, para que no se nos vaya como a olvidar toda esta parte.
Igual, chicos, cuando les envíe el texto para los que están haciendo la relatoría, pues ahí hay como un orden, que por eso este documento me gusta mucho porque tiene como unas cosas muy, muy específicas, entonces nos va a funcionar un montón. Entonces, acá en la parte, el punto donde un músculo se une con el hueso fijo se llama origen, mientras que el lugar en donde se une con el hueso móvil se llama inserción. ¿A qué se refiere con el hueso móvil? Entonces, en este caso les decía, por ejemplo, tenemos la parte del origen del hombro, ¿cierto? Donde nosotros tenemos acá la parte del origen lo que nosotros llamamos el brazo, pero acá nosotros tenemos el antebrazo, ¿cierto? Entonces, en este caso se va a ir hacia la articulación de bisagra, que es la que nos permite hacer este movimiento y efectivamente se inserta para darle de nuevo, o sea, en este caso ya la parte radiocubital empieza a ser otra vez un punto de origen, acá, ya después de la articulación del codo, para ir a hacer un trabajo de inserción en la muñeca y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y Sí, acá está señora. lo que les estoy diciendo, mírenlo acá. Entonces, también consideremos que el origen es el extremo que esté más próximo al centro del cuerpo proximal y la inserción al punto que esté más alejado distal. Entonces, acuérdense que nosotros habíamos hablado de toda una estructura del cuerpo y que cuando estamos lejos de esa estructura, en este caso mis manos están distales a mi cuerpo, pero en este caso mis manos están proximales a mi cuerpo, ¿cierto? Pero eso también pasa en los segmentos corporales. Entonces, yo tengo este segmento y puedo decir en este caso que el codo es distal al hombro, ¿cierto? Pero puedo decir que la muñeca es distal al hombro, en cambio el codo es proximal al hombro. ¿Alguien quedó claro con esa explicación o tienen alguna duda? Chicos, no me dejen sola, por favor. Ah, claro, profe. No, yo tengo la duda, profe. Yo tengo la duda. Listo, Clau. Mira, les estaba hablando que estamos hablando de un origen y de una inserción. Entonces, en este caso, pensemos que yo no podría tener movimiento en mi mano si no tengo movimiento en el hombro, ¿cierto? Es decir, si yo acá doy un origen del músculo hasta esta parte que es la inserción en relación, ahí dice, al hueso móvil. Entonces, en este caso, acá hace una inserción a encontrarse con la articulación del codo y origina el antebrazo, que luego hace una inserción en la muñeca para originar ya lo que nosotros conocemos como nuestra manito. Sí. ¿Listo? Entonces, te lo voy a explicar otra vez con la imagen para que no te me preocupes. Voy a devolverme un poquito otra vez para que no tengan. Entonces, en este caso, no la voy a explicar con esta, lo voy a explicar con esta. Acá en esta imagen que les había dicho del libro, les decía que acá, miren, hagan de cuenta, esta parte es el origen, ¿sí ven? Origen, Clau. ¿Lo alcanzas a ver? Sí, señora. Y acá está la inserción, ¿sí la ves? Sí. Entonces, en este caso, este es nuestro hueso, ¿cierto? Pero acá, esto acá hay una flexión. ¿Sí ves acá como el ángulo? Sí, señora. Ok, entonces en este caso, digamos acá, bueno, voy a pensar que acá está el hombro, ¿cierto? Y acá está el codo y aquí ya empezaría la muñeca. ¿Listo? Perdón, voy a hacer una mano chistosa. Pero en este caso, si yo tuviera acá la parte radiocubital, ahora sería, acá sería la inserción, pero acá ya empezaría a ser un origen y acá empezaría a terminar una inserción. Ah, listo, sí, señora. Ya. ¿Listo? Bueno, y no te preocupes que vamos a intentar buscar otro ejemplo acá. Pero, bueno, eso es como lo general. Igual te puedes guiar en esta parte, ¿sí? Y con respecto al concepto, que era lo que les estaba mencionando ahorita, perdón, es que siempre, acá es donde lo tengo. Me toca quitar la opción de lapicito. Listo. Acá en esta partecita, recuerden que lo que nos está diciendo es que el origen se da por esta parte donde hay una unión entre el hueso y el músculo. En este caso sería el tendón, ¿de acuerdo?
Y precisamente, recuerden que acá, miren, acá está la explicación del tendón. ¿Le alcanzan a ver? Dice, cuerda de tejido conjuntivo denso que une a los músculos con el hueso. ¿Listo? Entonces, para que porfa eso esté ahí como súper claro. Entonces, en relación a esta partecita del origen y la inserción, lo más importante, chicos, es que efectivamente entendamos que el punto donde el músculo se une al hueso fijo se llama origen. ¿Listo? Y súper importante que el origen está más proximal, ¿cierto?, al centro del cuerpo. En este caso, recuerden que yo tengo la línea del centro del cuerpo. Entonces, si este es mi origen, es el que está más cerca a mi cuerpo. En este caso, recuerden que la inserción es la que se aleja en este segmento corporal. ¿Listo? Que fue lo que acabé de dibujar. Cualquier cosa igual, chicos, pues me van diciendo para volver a explicar. Ahora, la nomenclatura muscular, vamos a hablar según la característica, se pueden clasificar en, tenemos función, forma, dirección de fibras, números de inserciones, región topográfica, relación ósea y tamaño, origen de la inserción y acción principal de un músculo. Yo sé que es mucha información, pero créanme que cuando las empiece a mencionar, ustedes ya las van a tener porque los hemos trabajado desde la parte práctica y también desde el semestre pasado. Entonces, ¿qué pasa? Esta dice por función, ¿sí? Entonces dice función supinadores, pronadores, aductores, elevadores, tensores. ¿A qué les suena eso? La movilidad que tiene. Ajá, con los movimientos anatómicos, ¿se acuerdan? Entonces habíamos hablado de supinación, pronunción, abducción, aducción, rotación. Entonces, esto de las funciones es, digamos que se relaciona con esos movimientos anatómicos. Ahora, ¿de qué forma? Entonces, ¿cuáles son los músculos que intervienen para que yo pueda hacer ese trabajo? Ah, bueno, chévere, yo flexiono y extiendo, pero ¿qué músculo es el que me ayuda a hacer eso? Entonces, eso es lo que nosotros empezamos a ver, cuál es el músculo que nos ayuda a hacer la parte de supinación o pronación. Entonces, para eso les voy a poner acá un súper videíto que encontré que me parece muy chévere, porque pues yo no soy animadora 3D y entiendo que ustedes tienen dudas en relación como al trabajo de cómo funciona el músculo, entonces quiero que veamos este videíto. Espérense un segundito porque yo no entré por sonido acá. Denme 2 segundos, vamos a entrar por sonido acá. Pues acá están en fiesta. Ah, ya sé qué es lo que está pasando. Están escuchando a Melody al fondo, no porque yo la esté escuchando, sino que hay una actividad de la Secretaría de Recreación y Deporte. Justo en este momento. Apenas para la niña. No, y yo no puedo estar. Pero bueno, y es que desde los balcones de las casas. Harto que uno se concentra ahí con Melody, ¿no? Bueno. Sí. Yo acá. Listo, chicos. Entonces, ahora sí les voy a mostrar acá. ¿Alcanzan a ver la pantalla? Ya, sí, señora. Ah, pero no me deja compartir sonido porque estoy compartiendo video. Bueno, les voy a explicar lo que pasa acá, ¿listo? Entonces, en este caso, recuerden que este movimiento que se está haciendo en la muñeca es la supinación y la pronación, ¿se acuerdan? Supinación hacia arriba de la planta de la mano y pronador cuando está hacia abajo, ¿recuerdan? Sí, señora. Entonces, este músculo, como ustedes lo ven, Claudia, en la parte de arriba, ¿sí ves dónde tiene el origen? Míralo acá. ¿Sí En le el alcanzas codo. a ver el origen? Ajá. Y Sí. acá tendría la inserción, en este caso, de este músculo. En la muñeca. Ajá, sí, señorita. Entonces, en este caso, este es proximal al hombro y este es distal al hombro. Distal. Entonces, acá está la inserción y este es el origen. Ah, listo. ¿Listo? Y en este caso, sí ven cómo este tiene como una forma donde está enrollando toda la parte del antebrazo, ¿cierto? Y este es el que nos ayuda a hacer este trabajo. Entonces, acá en este caso, este es el músculo que nos ayuda a hacer la pronación, ¿listo?
Cuando hacemos la supinación, viene a intervenir otro juego de músculos. Ya les voy a mostrar acá más adelante. Es que acá nos da una explicación muy chévere. Ahorita se los mando para que lo tengan en cuenta. Y acá en esta parte, miren, acá en esta parte empieza a decir en qué momento empiezas a hacer el trabajo de pronación y supinación. Entonces, acá él nos va a explicar cómo se contrae y se relaja el músculo también desde la parte del brazo para hacer todo el trabajo que está haciendo en este momento el antebrazo. ¿Listo? Entonces, esto que yo les estoy mostrando acá es de acuerdo a lo que estábamos hablando de su funcionalidad. ¿Listo? Entonces, en este caso, no, digamos, no quiero que de pronto, obviamente no nos vamos a aprender cuáles son todos los músculos que permiten hacer la supinación y la pronación, pero de cierta manera sí necesitamos que digamos, empecemos como a visualizar cómo es que empieza a jugar, cómo empieza a pasar esta integración osteomuscular para poder desarrollar el movimiento que nosotros ya vimos que son los movimientos anatómicos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora volvemos a compartir efectivamente estos conceptos que estábamos trabajando de supinador, pronador, abducción, pero ahora visto desde el sistema muscular. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Aductor, pronador, supinador, elevador. Entonces, en este caso ya empezamos, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado de elevación y depresión? Con respecto a las escápulas. Sí, sí, señora. Entonces ahí empezamos a ver cuáles son sus funciones. Con respecto a la forma, entonces hay triangulares, cuadrados, piramidales, romboides, trapecios, ¿sí? Entonces están en las formas. ¿A qué hace alusión esto? Precisamente, digamos, por ejemplo, digamos de los orbiculares, son circulares. Digamos en este caso de los cuadrados, como los pectorales, que son por, digamos que está dentro de los planos, pero si se dieron cuenta tenía unas formas cuadradas. Entonces, esto igual también lo vamos a ver en forma, pero estas son las formas: triangulares, cuadrados, piramidales, romboides y el trapecio. ¿Listo? Sí, listo, profe. Tenemos la dirección de las fibras, entonces rectos, oblicuos o transversos. Entonces, en este caso, por ejemplo, el abdominal recto, pues precisamente como su nombre lo dice, si se dieron cuenta en el abdomen, tenemos toda la parte porque van así construidos de esa manera. Entonces, los oblicuos, tenemos los que van así alrededor en la cintura. La parte de los transversos están en las espaldas, ¿sí? O están, o sea, que tienen esta forma, ¿sí? No sé si me están viendo también, o sea, ven la pantalla y me ven a mí. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces ahorita vamos a hacer como una relación de esas imágenes. ¿Listo? Dirección de las fibras. Entonces, perdón, esa fue el que vimos ahorita. Número de inserciones. Entonces, las inserciones, como lo vimos, es finalmente donde el músculo luego va a trabajar. Entonces, veíamos que las formas ahí en los ejemplos son el bíceps, que efectivamente tiene 2 puntos de inserción y por eso se llama bíceps. El tríceps tiene 3, entonces por eso se llama tríceps. Y los cuádriceps, ¿sí? Que en este caso tienen 4 momentos de inserción en la rodilla. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que cuando hablamos de inserciones, es que específicamente empezamos a jugar con un grupo muscular. Voy a buscar acá la rodilla porque ahora ya veo caras como de ¿qué pasó ahí? Vamos a buscar. No crean, es que buscar ejemplos no es tan chévere y no es tan fácil. Porque si tuviéramos un programa 3D, bájense una aplicación, que hay una aplicación de anatomía 3D muscular que es muy, muy chévere. Entonces, no, ¿por qué traen esto hoy? Aquí hay uno. Acá está chévere. No, ustedes no lo van a escuchar, pero les voy a explicar acá. Entonces, por ejemplo, en esta parte, si se dan cuenta, ustedes alcanzan a ver mi mouse, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. En esta parte, si se dan cuenta, por ejemplo, nosotros esto le decíamos el cuádriceps, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, acá, si ven esto que tenemos acá, son las inserciones. Y ven que están ramificadas de alguna otra manera.